Luego de buscar, investigar, comparar e indagar acerca de un montón de teléfonos, el día de hoy te traigo el más completo top con los mejores calidad-precio que puedes comprar actualmente. Todos los enlaces actualizados desde las mejores tiendas los encontrarás en la descripción de este video, con envío a prácticamente cualquier lugar del planeta y los mejores precios. Si quieres estrenar celular, simplemente únete a este canal y quédate hasta el final del video que te explico cómo, cuándo, dónde y por qué. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Comencemos con el Samsung Galaxy A34 5G, el cual se presenta como una de las opciones más recomendadas en el mercado actual de smartphones. Este dispositivo, conocido por su equilibrio entre calidad y precio, destaca por varias características clave. En primer lugar, su pantalla es uno de los puntos fuertes, gracias a su tecnología Super AMOLED de 6,6 pulgadas y una tasa de refresco activa. Tengamos en cuenta que el iPhone 15 es muchísimo más caro apenas si se queda en 60, por lo que este tiene una pantalla con el doble de tasa de refresco, costando muchísimo menos. Sin duda alguna, punto para Samsung. Este tipo de pantalla es particularmente apreciada por usuarios que valoran la claridad y vivacidad en la visualización de contenido. Por el lado de la batería, contamos con 5000 mAh, lo que nos asegura una duración bastante adecuada. Esto hace que el teléfono sea confiable para el uso diario. Nada de quedarnos sin carga a mitad de jornada, como sí puede pasar con otros. Por el lado del rendimiento, tenemos el procesador MediaTek Dimensity 1080 junto con sus opciones de memoria RAM, lo que proporciona una experiencia de usuario fluida y eficiente, adecuada para una variedad de aplicaciones y juegos. Si quieres conocerlo más a detalle, arriba a la derecha en una tarjeta te dejo un video que hice recientemente hablando acerca de él y qué tanto vale o no vale la pena hoy en día, pues cuenta con muchos aspectos positivos, pero también con uno que otro punto negativo que es importante considerar. Y es que ningún celular es perfecto, todos tienen sus luces y sus sombras. Es por ello que existen tantos modelos que se adaptan a las necesidades que cada usuario tenga. Y dicho esto, pasemos ahora al Moto G82 de Motorola, un dispositivo que cuenta con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas que ofrece una experiencia visual bastante buena, adecuado para ver contenido multimedia, navegar y también jugar. Uno de sus puntos fuertes es sin duda alguna su batería de 5000 mAh, ayudada por un software prácticamente sin añadidos. Recordemos que Motorola tiene un Android puro, por lo que la autonomía proporcionada por esta es considerable. Puede durar cómodamente un día y medio con un uso moderado, e incluso 2 días cuando se trata de un uso más ligero y con el modo de ahorro de batería activado. Equipado con el procesador Snapdragon 695, el Moto G82 ofrece un rendimiento decente para un dispositivo de esta gama, aunque claramente no es el más rápido de su categoría. Se pueden encontrar equipos mucho más potentes en este mismo rango. Sin embargo, es suficiente para las tareas diarias y algunas aplicaciones un poco exigentes. No se trata de una bestia gamer, pero aún así será capaz de mover algunos títulos sin problemas. Como mencioné, la esencia de los Motorola está principalmente en su software. Y es que mientras algunos fabricantes, como por ejemplo Xiaomi, cargan bastante su sistema operativo, como es el caso de MIUI, ahora HyperOS, Motorola tiene una estrategia totalmente contraria: ofrecer un software lo más limpio y minimalista posible, lo que garantiza menos bloatware, es decir, aplicaciones innecesarias que vienen preinstaladas y no podemos borrar, y al mismo tiempo un funcionamiento más correcto y estable. De los mismos creadores del A34, pasemos ahora al A54. Estos dos teléfonos son bastante similares, siendo ambos prácticamente igual de recomendables. El A54 está disponible en colores negro, blanco, violeta y lima, manteniendo un diseño que sigue la línea estética establecida por Samsung, bastante habitual en muchos de sus dispositivos. En cuanto al rendimiento, el Galaxy A54 viene equipado con el procesador Exynos 1380, que garantiza una experiencia fluida tanto en el uso cotidiano como en los juegos, aunque en comparación con algunos competidores puede quedarse un poco atrás en rendimiento, sobre todo cuando se trata de algo muy intenso. Sin embargo, su capacidad es más que suficiente para la gran mayoría de tareas en el día a día, asegurando una experiencia de usuario satisfactoria en diversas aplicaciones. Su pantalla también merece reconocimiento, pues se trata de un panel AMOLED que ofrece colores intensos y negros profundos, ideal para disfrutar de contenido multimedia. A pesar de no contar con certificación HDR, la calidad de imagen es bastante alta y cumple con las expectativas de la mayoría de los usuarios con creces. Lastimosamente, su superficie útil no es muy alta, por lo que cuenta con unos marcos, bordes o biseles considerables, un aspecto que para algunos puede hacer que no sea tan atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos lugares por el mismo precio se pueden encontrar equipos con características más llamativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta el nada despreciable hecho de
de que cuenta, al igual que el A34, con certificación IP67, lo que lo hace resistente al agua e incluso sumergible durante cierto tiempo a cierta profundidad. Sin embargo, en caso de que busques algo más potente y en una marca que pueda ofrecerte una experiencia de usuario distinta en cuanto a software, ¿qué tal si vamos ahora con otro Motorola? Uno quizá poco conocido, pero aún así muy recomendable. Hablo del Edge 40. Este fue lanzado en mayo del 2023, equipado con el procesador Dimensity 8020 de MediaTek, junto con 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento interno del tipo UFS 3.1. Esto garantiza un rendimiento fluido tanto para el uso diario como para juegos exigentes. Su puntuación en pruebas de rendimiento sintético o benchmarks como por ejemplo Antutu se acerca bastante a la gama alta, lo que refleja su capacidad para manejar tareas intensivas sin problema. Cuenta con una batería de 4400 mAh compatible con una monstruosa carga rápida de hasta 68 vatios y capacidad de carga inalámbrica, lo que asegura un uso prolongado y una recarga rápida cuando se necesita. Su pantalla es otro punto fuerte, tiene un diagonal de 6,55 pulgadas, es del tipo POLED y tiene una resolución Full HD+, es decir 1080 x 2400 píxeles. Su tasa de refresco llega hasta un máximo de 144 Hz, ya 90 es alto, 120 es muy alto y esto es altísimo, por lo que teóricamente en este dispositivo podremos visualizar contenido hasta 144 fotogramas por segundo o FPS. Pero si de eso se trata, entonces ahora tenemos que hablar del Realme GT Neo 3. En adelante entramos a territorio de puros pesos pesados, pero al mismo tiempo con precios que sorprenden debido a lo económicos que son. Por alrededor de unos $400 tenemos, señoras y señores, un rendimiento comparable a teléfonos que cuestan el doble o más, gracias al poderosísimo Dimensity 8100 Max de MediaTek. Este es un chip de 5 nanómetros con una frecuencia de reloj máxima de 2.85 GHz y 8 núcleos. El mismo se encuentra acompañado de 6, 8 o hasta 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno que puede ir de 128 GB hasta 512 GB media tera. Suficiente espacio para guardar todo lo que quieras. El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 1080 x 2412 píxeles, ofreciendo colores vivos y detalles nítidos. La superficie útil de la pantalla es del 87%, por lo que no tenemos casi marco, a diferencia de la 54, perdón, pero es así. Su batería es de 5000 mAh y ofrece una duración notable, habiendo muchos usuarios que reportan incluso más de un día de uso solo con una carga. Además de esto, el dispositivo destaca por su carga rápida de hasta 80 vatios que le permite una recarga casi completa en muy poco tiempo. Se lanzó en 2022 y a día de hoy puede ser un poco difícil de conseguir, pero por ello te he dejado enlaces de compra en la descripción y el comentario fijado de este video. Lo mismo con el Poco F4 5G. La línea F de Poco pertenece a sus dispositivos de gama más alta, en donde suelen poner un mayor empeño brindándole a los usuarios características increíbles sin necesidad de gastar demasiado dinero. A mediados de 2022 se lanzaba este dispositivo con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas cuya tasa de refresco llega hasta los 120 Hz, al tiempo que tiene una relación de aspecto de 20/9, es decir, más panorámica de lo habitual. El procesador que mueve esta bestia es el Snapdragon 870 de Qualcomm, con lo que se asegura un rendimiento lo suficientemente eficiente y fluido para mover gran parte de los juegos y aplicaciones del día a día sin ningún problema. Asimismo, también puede ejecutar cualquier juego que se le atraviese por muy exigente que sea. Está disponible en configuraciones de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, con la opción de optar por modelos con hasta 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno UFS 3.1, con lo que la capacidad de respuesta es simplemente veloz, al tiempo que el espacio para aplicaciones, fotos y datos es increíble. Su batería es de 4500 mAh y soporta una carga rápida de hasta 67 vatios. Ciertamente en este aspecto el equipo podría mejorar, pero es, digamos, lo único no tan positivo que tiene. En todo lo demás simplemente no tiene sentido que sea tan barato y al mismo tiempo ofrezca tanto, pues actualmente se encuentra en el rango de los $250.
Volviendo ahora con un Samsung, hablemos ahora del Galaxy S23 Fan Edition o FE. El modelo más calidad-precio de la familia top de Samsung tiene varias características que para muchos lo hacen de los más recomendables. Se encuentra equipado con el Exynos 2200 ofreciendo un rendimiento más que suficiente para tareas diarias e incluso juegos exigentes. Eso junto a las 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 o 256 GB. El S23 Fan Edition presenta un marco de aluminio con un respaldo recubierto con cristal Corning Gorilla Glass que lo hace bastante duradero y atractivo. Posee una pantalla de 6.40 pulgadas con una resolución Full HD Plus, es decir 1080 x 2340 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz al tiempo que cuenta con HDR10 Plus. El S23 FE tiene una configuración de triple cámara que incluye un sensor principal Samsung GN5 de 50 megapíxeles, un lente gran angular de 12 y un teleobjetivo de 8. Así como también soporta estabilización óptica de imagen, grabación de video en 4K y hasta 8K y ofrece un zoom óptico de 3 aumentos digital de hasta 30. Su batería es de 4500 mAh, lo que respalda un uso moderado sin ser realmente sorprendente, aunque esto es algo muy típico de los teléfonos de la línea S de Samsung, y su carga, aunque no muy rápida, puede llegar hasta 25 vatios. Donde más brilla es sin duda alguna en su software. Se lanzó con Android 14 y promete bastantes actualizaciones a futuro. Pero en caso de que busques potencia bruta, ¿qué tal si te recomiendo ahora el Nubia Z50? Este se encuentra impulsado por el poderosísimo procesador Snapdragon 8 de segunda generación fabricado por Qualcomm, que es toda una bestia en el mundo de los chips móviles. Se encuentra construido sobre una arquitectura de 4 nanómetros, con lo que ofrece no solo un rendimiento de primer nivel, sino también una eficiencia energética muy significativa. Esta combinación asegura que el Z50 maneje con facilidad tareas intensivas desde juegos exigentes hasta aplicaciones de productividad, y sin necesidad de sacrificar la duración de la batería. Se encuentra disponible en varias configuraciones que van desde 8 GB hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y desde 128 GB hasta 1024, es decir, 1 TB. Es el almacenamiento interno del tipo UFS 3.1 o 4.0. En el caso de la versión de 128 GB es UFS 3.1, las demás son 4.0. Si te gustaría que hiciera un video explicando qué significa esto y cuáles son las diferencias, déjamelo saber en los comentarios. Esta flexibilidad permite a los usuarios elegir la variante que mejor se ajuste a sus necesidades y también a su presupuesto. Se destaca muchísimo el rendimiento excepcional que tiene en juegos y obviamente también en el uso diario. Sin embargo, a pesar de su hardware de gama alta, el Nubia Z50 se ofrece a un precio realmente competitivo en comparación con otros dispositivos del mismo segmento. Esta combinación de alto rendimiento a un precio asequible lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan calidad sin necesidad de gastarse todos los ahorros y vender hasta la prima. Sin embargo, el más claro exponente de esto que llamamos gama alta a precio de gama media es sin duda alguna el Poco F5. Lanzado en mayo del 2023, cuenta con características bastante interesantes como un poderosísimo procesador Snapdragon 7 Plus de segunda generación, una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ocupa el 89% de la superficie útil y tiene una resolución Full HD Plus, es decir 1080 x 2400 píxeles, cuya tasa de refresco llega hasta un máximo de 120 Hz con una respuesta táctil máxima de hasta 240 Hz. Se trata de un equipo bastante completo teniendo en cuenta su precio, ya que suele ofrecer características que están en torno a un 200% por encima de los demás que cuestan lo mismo. Para algunos no tiene ninguna clase de sentido. Hablamos de un teléfono que tiene RAM LPDDR5 y almacenamiento interno UFS 3.1, al tiempo que viene en opciones de 8 o 12 GB de memoria RAM. Una de sus grandes fortalezas es su batería de 5000 mAh que asegura una duración cómoda de todo un día. Además cuenta con una carga rápida de hasta 67 vatios que permite llenar esta por completo en menos de una hora. Las opiniones de los usuarios son en general bastante positivas, destacando especialmente el rendimiento, la calidad de la pantalla y la duración de la batería. Todo esto teniendo en cuenta por supuesto también su precio. Es sencillamente increíble que pueda ofrecer tanto por tan poco dinero. Sin embargo, hay lugares donde suelen inflar bastante por lo que lo venden más caro de lo que en realidad debería costar. Y es por ello que te he dejado el enlace de compra en la descripción y el comentario fijado de este video. Ya para terminar, hablemos del Poco F5 Pro. Este se encuentra impulsado por el procesador Snapdragon 8 Plus de primera generación, lo que asegura un rendimiento de primera, ya sea para juegos, multitarea, edición de video o cualquier cosa exigente.
Este teléfono lo maneja todo con mucha facilidad, con opciones de 8 o 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. El F5 Pro está construido para la velocidad y eficiencia. Su pantalla AMOLED tiene una resolución WQHD+, es decir, la misma que tienen muchos teléfonos de los más costosos del mercado, aquellos que pasan de los $1000. Esto en un tamaño en diagonal de 6,67 pulgadas. Su tasa de refresco puede llegar hasta un máximo de 120 Hz y su tasa de muestreo táctil hasta unos monstruosos 480 Hz. El brillo máximo de este panel es de 1400 nits, por lo que se ve bien incluso cuando la luz del sol le pega directamente, y cuenta con soporte Dolby Vision, lo que hace que cada imagen destaque bastante. Su batería es de 5160 mAh y admite carga rápida hasta 67 vatios de manera cableada e inalámbrica de hasta 30 vatios. Es decir, cargando sin cable ya es más potente que incluso el iPhone más caro y top del momento. Algo increíble si tenemos en cuenta que su precio es ridículamente bajo. Hay equipos que cuestan el doble de lo que vale este y aún así no logran superarlo en prácticamente nada. Como en el caso de todos los anteriores, el enlace de compra queda directamente en la descripción y en el comentario fijado. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video y por eso te ganaste un premio. Si vas y me sigues en mi Instagram, automáticamente podrás participar de todos los sorteos que haremos allí cuando te unas a mi canal de difusión. Así que, ¿qué esperas? El enlace está en la descripción. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.